Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros en el estudio la doctora Rebeca Monroy para conversar sobre dos de sus entre 11 y 13 libros, casi todos ellos a propósito de la fotografía. Uno es Con el deseo en la piel y el otro, el penúltimo, porque nos acaba de traer uno más recién salido de la imprenta, sobre el Consejo Mexicano de Fotografía. Rebeca es doctora en Historia del Arte, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fotógrafa ella misma y una gran conocedora del mundo de la imagen en México. Rebeca, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, Luis, un placer. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Rebeca, no exagero si digo que eres la gran historiadora del fotoperiodismo y el fotodocumentalismo en México a lo largo, por lo menos, del siglo XX, el siglo XXI. Buena parte de tu obra también está concentrada en los últimos 30 años del siglo pasado, que fueron muy intensos en torno a las movilizaciones sociales, y estos libros que estamos comentando tratan a propósito de eso. ¿Por qué te metiste a escribirlos y a ilustrarlos? Porque son ediciones espléndidas. Sí, los dos quedaron maravillosamente bien trabajados. Eso, bueno, es el trabajo editorial que hace la UAM, por un lado, con David Gutiérrez, que bueno, fue... La Universidad Autónoma Metropolitana. Exactamente, Unidad Xochimilco, y joven dedicado a trabajar conmigo renglón por renglón. Tallereamos todo el libro, fue maravilloso. No fue un trabajo editorial ajeno a mi perspectiva, y eso se lo agradecí mucho, porque entonces es un trabajo colegiado muy bonito, ¿no? Y luego la decisión de las fotos, un poco como se ha trabajado en La Jornada y en estos periódicos vanguardistas, digamos. Entonces así trabajamos el libro Con el deseo en la piel. Y por otro lado, el Consejo Mexicano de Fotografía tiene otro planteamiento, pero considero, y es algo que te comentaba, que son parte de una misma moneda, de este último tercio del siglo XX, que qué importante es. Yo sí creo que exageras al decir que soy tan importante, pero yo creo que sí soy muy trabajadora. Eso sí, estoy convencida que soy muy trabajadora y que en ese sentido he ido abarcando y abriendo cada vez más espacios en la historia de la fotografía en México, ¿no? En uno de los libros tú mencionas una frase de Rodrigo Moya, ese extraordinario fotógrafo que recuperó al jaramillismo en México, las guerrillas en América Latina, a Mercedes Carreño, esta diva que acaba de morir, entre otras muchas cosas. Él decía, los fotógrafos tenemos que llevar dos cámaras, una para el medio por el que trabajamos y otro para nosotros, porque al medio hay que entregarle una imagen que no sea disruptiva. Lo de disruptivo lo estoy diciendo yo, pero más o menos esa es la idea. ¿Ese era el clima que vivían los fotógrafos en México? Sobre todo los fotógrafos de prensa, ¿no? Y los fotógrafos con conciencia, los que querían hacer algo diferente, los que no estaban alineados al régimen, los que no recibían el chayote y el embute, que eran de estos dineros, ¿no? Que les llegaba el sobrecito a su casa y entonces guardaban silencio o autocensuraban imágenes. Rodrigo Moya, Enrique Bordes Mangel, Héctor García, Nacho López, son fotógrafos que, aunque trabajan para cuestiones gubernamentales o institucionales, sí tienen esta doble cámara, ¿no? Que es un concepto maravilloso. Es decir, llevo dos, una para el medio, una para lo que quiere el periódico o la revista, y otra para lo que yo quiero conservar como testimonio, como archivo, como memoria, ¿no? Es maravilloso. Y esto comienza a cambiar en el movimiento estudiantil popular del 68, donde hay que pelear por documentarlo, y hay un cambio de aires en los jóvenes fotógrafos. Hay un cambio de aires y hay un impulso durísimo después del 68, ¿no? Hay como la necesidad de decir, de mostrar
a través de la veracidad y lo veraz de la fotografía lo que está sucediendo. Muchos medios callaron lo del 68, incluso fotos de los hermanos Mayo manipuladas con el pie de foto para no decir lo que realmente había acontecido, cuando era evidente en la imagen, ¿no? De la represión. Exactamente. Estatal. Y Sí. la represión y los asesinatos en Tlatelolco, y luego salió a la luz con un fotógrafo de Luis Echeverría, el mariachito, las imágenes de los jóvenes ensangrentados, golpeados, ¿no? Que estaban en Tlatelolco. Pero esa cara no se sabía, esa cara se tenía resguardada. Y yo considero que muchos jóvenes allí encontraron un impulso para, tenemos que mostrar y decir qué está pasando. Y la fotografía era un medio idóneo para hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, estos que ya traen experiencia en el fotoperiodismo y en las revistas, estos fotógrafos grandes, van a ser simiente de estos nuevos que van a entrar también a nuevos periódicos, ¿no? Después de 1976 con Julio Scherer, cuando hay el rompimiento en el Excelsior con Echeverría, y entonces van a empezar a crear nuevos vínculos periodísticos diferentes a los anteriores. Pero hablas también de muchos de estos artistas o documentadores que no tienen un medio adscrito, pero a pesar de eso se dedican a documentar lo que está sucediendo. Y algunos colocan sus fotografías en revistas de oposición, que no hay tampoco muchas, en carteles que convocan a protestas o que ilustran. Es decir, hay como un deseo de hacer fotografía aunque no se pertenezca a un medio institucional. ¿De dónde nace esto? Y es por eso que se llama con el deseo en la piel, finalmente, ¿no? Es el deseo que además de ser muy intelectual o un concepto muy claro, es una cuestión muy epidérmica, ¿no? Hay que cambiar las cosas, hay que transformarlas, hay que dar el todo. Y dar el todo también es documentarlo. Y en este caso se gesta, digamos, una nueva gama de fotógrafos que no están adheridos a la prensa y que están documentando, como bien lo analizas, bien lo recibes, empiezan a aprender estas imágenes que van a ser parte de su archivo personal. De ahí, ¿qué va a pasar? Pues van a abrir otras vetas, exposiciones más caseras o en otras instituciones, búsqueda de libros, de folletos, folletines, ¿no? Donde enclavar la imagen documental que de alguna manera está denunciando, mostrando una realidad que los medios no están haciendo, ¿no? Rebeca, hoy una buena parte de la humanidad, no voy a decir que toda, tiene teléfonos celulares con cámaras y se puede estar tomando fotos de cualquier cosa en cualquier momento, compartirlas o desaparecerlas. Pero estamos hablando de una época en la que eso no existía, Claro. en la que había que llevar la cámara al hombro y estar mirando de otra manera que no era la de quien no llevaba la cámara. ¿Qué tan pesado, qué tan complicado era tener esa herramienta? Sí, te quiero, bueno, a mí me encantaba porque de alguna manera había dos cosas. Sí, es la fotografía química que le llaman, o analógica, que a algunos no les gusta el término, entonces hemos reducido a fotoquímica. Y de alguna manera también tenías limitantes, porque era un rollo de 36 que te salía carísimo. Revelarlo, imprimirlo era caro. Entonces pensabas cada imagen tenía que ser icónica, bien encuadrada, no disparabas a lo loco como ahora que tienes, no sé, para 2,000-3,000 imágenes en una memoria. Y una parte del atractivo era que te sumergías en la cámara. Entonces con el visor, a través de él veías el encuadre y estabas aprendiendo esa realidad y eras parte de ella. Ahora no, las pantallas lo ves de lejos, te refracta el sol, no ves, no sabes si encuadraste bien y luego lo trabajas en el Photoshop. Y en ese momento no. A veces parecía que de un rollo a lo mejor 1 o 2 fotos te podrían salir bien, ¿no? Tenías que llegar al cuarto oscuro, revelar y darte cuenta cuáles serían. Y hay unas sorpresas maravillosas, las que ni pensabas habían quedado increíbles, ¿no? Entonces sí creo que es una parte, es un encanto maravilloso, y tener el cuarto oscuro era maravilloso, así mítico cuarto oscuro, pero creo que sí nos sumergía en otra dinámica que te metes, lo decía
Roland Barthes, te metes en el instante de la foto, estás trabajando el instante y además lo vives posteriormente, ¿no? Tú hablas en los dos libros de un debate que hay al interior de esta generación de fotógrafos, entre quienes reivindican la forma y quienes ponen por delante el contenido, entre quienes quieren ver en la fotografía solamente un instrumento de denuncia y quienes aspiran a que también exprese un valor estético. ¿Cómo se da esta discusión? Es bien interesante, es bien rudo porque se llegan a deshacer amistades profundas, ¿no? Se llegan de años a craquelarse y mantenerse en ese rompimiento porque no hay un acuerdo ideológico, político, ¿no? Pero sí hay fotógrafos tan convencidos y creo que Nacho López nos metió mucho en esa dinámica con sus escritos en 1+1, que era la fotografía militante, ¿no? Y había que militar con la cámara y había que tener una postura clara y ideológica. Militar de izquierda. De izquierda, claro, que hay otra. Y entonces de alguna manera era dar con la imagen la denuncia de los acontecimientos, la denuncia de la pobreza, la denuncia de la corrupción y hacerla transparente y clara para un público amplio, ¿no? Y esto yo creo que nos llevó a quien sí experimentara, había quien experimentara con cosas más bucólicas o plantas o retratos pero era una parte experimental y curiosamente ahora que reviso el material del Consejo Mexicano de Fotografía, que son más de 3.200 fotos, aparece mucho trabajo experimental. Impresionante. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Encantada, claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos con esta interesante conversación en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la doctora Rebeca Monroy, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre fotografía y sobre sus libros acerca del Consejo Mexicano de Fotografía y Con el deseo en la piel, una historia del fotodocumentalismo y del fotoperiodismo mexicano a principios de la década de los 70s hasta los 80s. Rebeca, déjame recordarte una historia. Comienzos de la década de 1980, una marcha en un 1 de mayo con los trabajadores de la educación que choca con los golpeadores del sindicato oficial y que tiene que avanzar enfrentándose. Tú estabas ahí tanto como trabajadora de la educación, trabajadora de la cultura, como fotógrafo. ¿Cómo se puede uno separar de eso? ¿Cómo se puede vivir esa esquizofrenia? Pues yo no vivía esquizofrénica, yo lo vivía integral. Y de alguna manera mi labor o mi trabajo era, como parte de ese trabajo de la cultura, hacer un documento de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y iba a documentar las marchas. Sabíamos que no nos iban a dejar pasar. Sabíamos que nos iban a cortar el paso hacia el Zócalo para que no nos viera el señor presidente, pero no íbamos a dejar y no íbamos a negarnos la posibilidad de pasar enfrente del Zócalo, aunque los charros no quisieran, ¿no? Y pasaron. Y pasamos, a golpes, ¿no? ¿A golpes de cámara? A golpes de cámara. A mí me intentaron robar la cámara, me golpearon, me tuve que tirar al piso, perdí un zapato, luego detuve unas pedradas que le venían a un compañero y acabé con una mano de guante. Y al final lo que hice fue pasar los negativos, el rollo que había tomado a una colega de Lina, y que se lo llevara ella, porque si me apañaban, seguramente me iban a apañar en el metro, pues era muy visible. Traía la camiseta del puño, de la D324. Del sindicato de antropología. Del sindicato nuestro, y entonces era muy visible y ellos ya me habían localizado visualmente. Entonces sí valía la pena pasar el material para que llegara por otra vía, ¿no? Y fue arriesgar porque hubo palos, hubo bombas molotov, hubo chacos, ellos venían cargados de todo. Cloroformo. De cloroformo, entonces... Policías. Sí, estuvo rudísimo, pero bueno, pasamos, ¿no? ¿Color o blanco y negro? Blanco y negro.
¿Por qué? Soy una romántica. Me encanta el blanco y negro. Creo que el color es otra manera de mirar. Y para el blanco y negro hay que educar la mirada. Y a mí eso me gusta, ¿no? Porque tienes que ir aprendiendo y ver en las tonalidades o en el alto contraste qué hay y qué quiso decir el fotógrafo. Y esto es un aprendizaje. Cuando veíamos la tele en blanco y negro era más fácil llegar al blanco y negro. Ahora es toda una meta. Las nuevas generaciones no saben ver en blanco y negro, no les gusta, ¿no? Entonces ven algo en blanco y negro y yo creo que hay que... ¿No es sexy? Sí, no es sexy. ¿No? Entonces creo que hay que volver a dinamizar el blanco y negro y entregar. Habrá elementos, Mariana Yampols que hacía unas fotos en color maravillosas, ¿no? Pero ella sabía que su fotodocumentalismo tenía que ser en blanco y negro, ¿no? Yo voy por el blanco y negro. ¿Tiene un valor más fuerte la denuncia en blanco y negro que en color? Para mí sí tiene un valor adicional, ¿no? Tiene un valor, sí, de tú como fotógrafo tienes que tener un discurso mucho más claro. Pero entonces eso obliga a trabajar con contrastes, forzando la luz, el revelado en el papel. Tiene que recurrir a otras herramientas que no están necesariamente en la cámara, sino en el oficio del fotógrafo. Exactamente. Y eso es algo que a mí me gusta pues señalar mucho, ¿no? O sea, no todos los que tienen un celular son fotógrafos, ¿no? ¿Cómo? No eres fotógrafo. Acabas de romper mi corazón. No todos los que tenemos una computadora somos escritores, literatos o poetas, no sé, medio chancleamos el español. Entonces, de alguna manera sí creo que hay que reivindicar mucho el oficio, ¿no? El oficio de fotografiar, la manera de encuadrar, de ver, de colocar en el espacio, color o blanco y negro, ¿no? Es una elección. Pero yo aprendí con los periódicos en blanco y negro y por eso me fascinan, ¿no? Es una atracción tal vez hasta malsana, pero me gusta. Perversa y la gozo, ¿no? Pero sí creo que el oficio del fotógrafo hay que volverlo primero no se le reconocía y ahora todos somos fotógrafos, ¿no? Yo creo que, a ver, hay todo un aprendizaje, hay toda una expertise, hay todo un conocimiento que aplican los fotógrafos para hacer sus imágenes, ¿no? Hay quien dice que el periodismo bien hecho es literatura instantánea. Oh. La fotografía bien hecha es arte gráfico instantáneo. Pues yo no quiero llevarlo al mundo del arte porque entramos en otro terreno, ¿no? Pero sí de la estética. Y de la estética en términos de qué es lo que te mueve y te conmueve. Lo que te haga llorar, lo que te aterrorice, lo que te haga moverte, lo que te alegre, eso es estético. Y creo que en ese territorio deben de moverse las imágenes, ¿no? Que te hagan vibrar, que te saquen de tu comodidad, de tu asiento y que realmente te den un vuelco en la mirada y en la conciencia. Hablas del Consejo Mexicano de Fotografía en un libro. Uh-huh. ¿Qué es el Consejo? ¿Cómo se forma? ¿Para qué? Es una parte bien importante de nuestra historia, que de alguna manera nosotros que éramos disidentes del Consejo no lo apreciamos en su momento, y por eso me gusta regresar ahora a analizarlo e historiarlo. Por anarquistas. Por disidentes, porque era por principios disidentes. Nada, ¿no? Institucionalizado. Exacto. Y ellos empezaron a funcionar mucho con el INBA, la CEP, y veníamos nosotros... Las instituciones gubernamentales. Exactamente, y empezaron a recibir incluso apoyos institucionales, ¿no? Económicos. Entonces no queríamos que quemaban las manos y pues no nos contaminaban los rollos. Claro, y entonces nos sentíamos que, aunque estuviéramos en la disidencia, teníamos un espacio con ellos, porque hicieron una labor bien interesante. Sí postularon la cuestión de la fotografía y la ideología, ¿no? Sí postularon la ruptura, sí buscaron engrandecer al fotógrafo y a la profesionalización del fotógrafo, y eso era muy importante en el momento, pero no queríamos vivir en la institucionalidad, ¿no? Entonces deslindamos Pedro Valtierra, Jorge Acevedo, Iriart, Alicia Ahumada, grandes fotógrafos, Marco Antonio Cruz, incluyéndote a ti, ¿no? Ahí estaba yo, era niña. Así es. Lo sigue siendo, dice. Muchas gracias. Pero sí, queríamos salirnos de esto, ¿no? Queríamos sí transformar, pero no encajados en la institucionalidad. Y en eso estábamos, en esa labor por muchos años, ¿no? Y ahora haces un libro sobre ellos. Y puedo darme cuenta de la importancia de su labor, porque fue hacia Latinoamérica, abarcó a Cuba,
llegó a Europa, a Estados Unidos. Entonces se hizo una red que en ese momento no había. O sea, las cartas tardaban un mes en llegar a Brasil, ¿no? Y en lo que contestaban ya era otro mes. Entonces se hizo una red de trabajo muy importante que además dotó de sentido cuando estaban las dictaduras militares en el Cono Sur, ¿no? Y cuando nosotros vivíamos también en nuestra especie de dictadura, ¿no? Sin especie. Sin especie. Dicta blanda. Nuestra dicta blanda, como la han llamado. Pero sí es importante que de alguna manera México tenía un discurso propio que compartió con Latinoamérica, y esto finalmente acabó haciendo como un tejido de la imagen muy importante que trascendió a las bienales, a los coloquios latinoamericanos, en fin, a una serie de... ¿Hay una mirada fotográfica latinoamericana? No una, yo creo que hay muchas, ¿no? Pero sí hay una mirada irreverente, hay una mirada retadora. Los brasileños tenían que disimular en sus imágenes esta rebeldía, y lo logran. Los argentinos, los chilenos, o sea, es una gama maravillosa de imágenes, cada quien en su estilo, ¿no? Creo que tenían asociaciones cada uno de ellos, y desde ahí miraban, y desde allá veían cómo podían trascender o filtrarse en la dictadura. Y es bien importante. Todas estas dos vertientes, vamos a llamarle dos vertientes, la de los irreverentes y la de los institucionales, los de color y blanco y negro, los de forma y contenido, han marcado una pauta hoy en esos que tenemos el celular y tomamos fotos y nos creemos fotógrafos. Yo creo que sí, Luis. Yo sí creo que hubo una visualidad transmutada, transformada, ¿no? De alguna manera aprendimos a ver desde otro ángulo, ¿no? Sí aprendimos de los grandes fotógrafos, ¿no? Pedro Valtierra, Marco Antonio Cruz, Elsa Medina, y hay una generación con Patricia Arigis y otros fotógrafos que vienen más jóvenes que ya también traen otra mirada, también intimista. Ya no se rechaza esta parte de ver a la mujer, al contrario, ahora es todo un tema. Y creo que muchos aprendimos, incluso los diarios empezaron a llevar a sus fotógrafos hacia otros territorios, que ya no fuera esa imagen apologética del presidente, que se vieran otras miradas más cotidianas, ¿no? La vida que se estaba dando, y creo que eso sí se notó gracias a los diarios Uno más Uno y La Jornada, ¿no? Entre otras muchas, déjame recordarte una imagen de Pedro Valtierra, ¿no? La huelga de Real del Monte, los mineros en Pachuca, en donde como mecanismo de protesta los mineros se desnudan, ¿no? Y están con sus cascos y sus luces, ¿no? Unos cuantos arneses, pero desnudos. Sí. Y la imagen de el cuerpo como forma de protesta. Eso fue una revolución. Sí, totalmente, porque hombres desnudos en una primera plana era impensable. Ya no estaban bien guapos, ¿no? Los mineros estaban maravillosos. Entonces era cambiar la imagen. Si te alteraba el día al día, aprendías algo nuevo en cada una de estas fotografías. Realmente los mineros en esta protesta trascendieron gracias a ese tipo de imágenes, como fue Soyep, ¿no? Que llegó a España, fue premiada y ha tenido una... Soyep, la foto de Pedro Valtierra, sí. Inmediatamente después de la masacre de Acteal, en donde las mujeres se enfrentan a los soldados que están contaminando las fuentes de agua de la comunidad. El ojo de agua, y se enfrentan y están... Y que le dan el premio Príncipe de Asturias. Y entonces ahora Alberto del Castillo ha hecho toda una narrativa y toda una biografía de la imagen que es maravillosa, porque de una foto puedes abarcar toda una historia, digamos, ¿no? De un pueblo, de su resistencia, de cómo han trascendido y cómo han buscado cambiar las cosas, ¿no? Creo que es maravilloso. Otra foto de alguien muy cercano, Jorge Acevedo, ¿no? En donde unas maestras oaxaqueñas que están protestando en la Ciudad de México en 1980-81 tienen una sonrisa como si estuvieran en la feria, en la fiesta, y están en la protesta. Esa foto se ha reproducido sin dar crédito, reconocimiento, quién sabe cuántas veces. ¿Qué te dice a ti eso? A mí me encanta esa fotografía porque hay una
alianza fotógrafo modelo o sujeta, ¿no? Muy interesante porque ella voltea y le sonríe al fotógrafo. Ella viene cargando la manta, dice Oaxaca, voltea muy gloriosa y muy orgullosa, posa para el fotógrafo y me encanta porque es una alianza, es una manera que los dos cruzan su mirada y ella sabe que va a pasar a la posteridad como lo ha hecho, como dices, sin crédito, pero ahí está Jorge Acevedo anunciando además su ida a Oaxaca, me parece. Machado reivindicaba que su poesía fuera conocida por la gente, declamada, aunque no se supiera que fuera de Machado. Nada que ver con el individualismo y la búsqueda de reconocimiento de hoy en día. ¿Cómo compensar eso? Yo creo que es difícil, sí. Creo que como fui un gremio muy castigado, sin derechos autorales, es importante que sí lo tengan. De ahí a la egoteca es otra historia, ¿no? Yo creo que hay que colectivizar las imágenes, sí me parece importante, por eso estos dos libros lo que buscan es eso, difundirlas de nuevo, mostrarlas y enseñar dónde estábamos parados. Todo lo que se hacía en ese momento, ¿no? Fin de siglo es de una riqueza impresionante, no solo documentalismo, sino prensa y mucha experimentación, ¿no? Laura González de repente hace desnudos masculinos en cianotipia, era una cosa, era una niñita, ¿no? Entonces, ¿cómo está haciendo esto? Baños 1, baños 2, ¿qué pasa? Entonces sí se estaba transformando la mirada y la manera de aprender esta realidad. Entonces sí está bien que haya un reconocimiento, pero que no exageremos a nivel de el ego, ¿no? De yo aquí, no, está bien, ¿no? Yo creo que como cualquier trabajador de la cultura, Luis. Rebeca, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras y por ilustrarnos esta otra mirada. No, un placer estar aquí. Cuando quieras, a tus órdenes. Bueno, nos abonamos. Eso. Gracias. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.